Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Punto de Vista. La crisis de la pandemia del 2020, la posterior crisis de la guerra en Ucrania y las posteriores guerras, incluyendo el genocidio contra Palestina, a pesar de esas situaciones, hay una constante en el mundo, y es que los millonarios siguen aumentando desproporcionalmente sus fortunas. Así lo dice y lo confirma el último informe de 2024 de Oxfam, titulado Desigualdad S.A. Mediante la explotación laboral, mediante la privatización constante de los servicios públicos en desmedro de las condiciones de vida de la población en general, mediante el aporte al colapso climático, las grandes empresas vienen acentuando sus fortunas, las fortunas para sus propietarios. Eso es lo que dice el informe de Oxfam del 2024. Y es que la riqueza de los 5 individuos millonarios en el mundo se ha duplicado de la pandemia al 2024. Y esto en desmedro de las condiciones de vida que se han pauperizado de 5.000 millones de habitantes del planeta. El mundo requerirá alrededor de 10 años más para que pasemos de millonarios a billonarios, hiperconcentrando la riqueza aún más. Como contracara, se requerirán, por ello, 230 años para salir de la pobreza. Es una realidad ilógica e irracional que va en desmedro y contradice los objetivos de desarrollo sostenible, que como ya sabemos, cada día se hacen o se amplían la brecha para la consecución de dichos objetivos, que se hace casi que imposible alcanzar. ¿Qué tipo de humanidad tenemos hoy? Será necesaria una intervención seria de los estados, unas políticas públicas reales, medibles, que permitan transformar esta realidad de la hiperconcentración de la riqueza y la profundización de la desigualdad. No queda mucho tiempo, porque se suma una policrisis, la crisis del medio ambiente, la crisis de la desigualdad, la crisis de la tenencia de la tierra, etcétera, y necesitamos rápidamente que el mundo reaccione, que sus gobiernos tomen las decisiones correctas en favor de la sociedad y en favor del medio ambiente. A pesar de tan solo contar con el 20% de la población global, el norte, los países desarrollados, concentran el 70% de la riqueza y concentran un poco más del 70% de la riqueza de los millonarios. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos estados más fuertes y eficientes, porque no es solo fortalecer el estado, hay que hacerlo más eficiente. Hay que lograr que los estados realmente garanticen los derechos. El derecho, y lo vimos claramente recientemente con la pandemia, el derecho a la salud no está garantizado. América Latina no es la región más grande poblacionalmente hablando, pero sí fue la región que puso más muertes durante el COVID. ¿Y por qué lo puso? Pues porque no pudimos acceder a las vacunas, porque no teníamos las condiciones del sistema de salud necesarios para atender la pandemia, porque no tenemos los recursos, porque no estamos recibiendo la tributación que deberíamos recibir, no solo de quienes son nacionales, sino también de las empresas internacionales que generan riqueza en nuestro territorio, pero que esa riqueza no genera ningún dividendo ni ninguna redistribución en donde se está generando la riqueza. 7 de las 10 empresas más grandes del mundo tienen entre su junta directiva o accionistas a un millonario. El valor de mercado de estas grandes empresas llega a 10.2 billones de dólares, superando el Producto Interno Bruto de todos los países de África y América.
Esta desigualdad no es casual, no se da por generación espontánea o de forma natural, es provocada. Las decisiones se vienen tomando en el mundo por parte de los mega ricos, quienes han capturado a los estados a través de la financiación de sus campañas electorales, moviendo las leyes, transformando las instituciones estatales a su servicio para mantener siempre sus grandes beneficios. Para que el 1% siga hiperconcentrando la riqueza, se requiere, de manera irracional, que el 99% de la población del mundo viva en condiciones precarias. ¿Cuál es el papel entonces de los estados? ¿Garantizar que los ricos sean más ricos o garantizar los derechos de la población? Es necesario cuestionar el papel de los estados. Es necesario también tener muy presente a quienes elegimos como gobernantes, qué intereses en realidad mueven, a quienes en realidad le deben favores. Necesitamos de manera urgente transformar esas condiciones, tanto de la sociedad como de los estados y de los gobiernos. Colombia no escapa a esta realidad. De los 100.000 millonarios, Colombia tiene 5. La pregunta es, ¿qué ha tenido que suceder para que eso se dé? ¿Quiénes han tenido que perder ingresos para que esa plata se acumule y pueda Colombia tener 5.000 millonarios? Es necesario repensar esa realidad. El poder político y el poder económico están asociados, están ligados, siendo el poder económico quien está arriba y pone las condiciones al poder político, orientando sus decisiones hacia sus beneficios, dejando en el tintero los derechos colectivos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza. En la investigación Élites, Poder y Principios de Dominación en Colombia, 1991 a 2022, Jenny Pierce y Juan David Velasco afirman allí que quienes han tomado las decisiones, esas élites que han movido el Estado para tomar las decisiones estratégicas, tan solo llega al 0.02%. Es una situación peor que la que tiene el mundo, en la que el 1% tiene la concentración e hiperconcentración de la riqueza. Unas condiciones que es necesario transformar y que configuran una injusticia social de fondo. En Colombia, porque la condición que tienen las poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, y particularmente la de las mujeres en estos sectores poblacionales es dramática y no es visible para todo el mundo. No somos conscientes de lo que está pasando en nuestro país. Solo un dato así de abrebocas. El 80% de los municipios en Colombia, de la población en esos municipios, no tiene acceso adecuado a la salud. Mientras que en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, la situación es muy distinta. Entonces, la desigualdad no es solo entre los millonarios y nosotros, sino también al interior del país, entre nosotros mismos. Entre lo que pasa en los grandes centros políticos y económicos del país y el resto del país, particularmente la ruralidad, que es también la más afectada por el conflicto interno armado. Son varias las acciones que desde Colombia se han intentado implementar, contando, lógicamente, con los obstáculos interpuestos por el poder establecido para evitar, por ejemplo, que reformas tributarias progresivas se implanten. Eso es lo que necesita el mundo y Oxfam hace ese llamado a que el mundo acuerde garantías necesarias para una justicia tributaria, poder recaudar recursos de los más ricos para poder generar una redistribución de la misma. El 5% sobre el impuesto a la riqueza generaría un beneficio rápido y a mediano plazo para más de 2.000 millones de personas que lo requieren en el mundo. Se requieren entonces acciones rápidas. El tiempo es corto, de los estados, de los gobiernos y de las sociedades que en últimas, al hacer su ejercicio electoral, están definiendo la vida de miles de millones de seres humanos. Es necesario tomar conciencia de ello, pero también como sociedades unir esfuerzos, fortalecer la capacidad organizativa, seguir generando acciones que permitan que por ejemplo, la red del cuidado sea una realidad, ejercicios políticos y sociales que permitan también una mejora de estas condiciones que se hacen insoportables para la vida del 99% de la población global. Es necesario repensar los estados y repensarnos como sociedades conscientes de las problemáticas que habitamos.
Ese fue el tema que desarrollamos el día de hoy, pero nos quedan aristas abiertas para seguir profundizando. Nos encontraremos así en una próxima emisión de Punto de Vista.